El día de hoy estudiaremos el tema la iglesia ganada por sangre. Empecemos con la introducción. Dice, la verdadera iglesia que Dios mismo estableció. Esta vez estudiemos la Biblia con el tema la iglesia ganada por sangre. Hoy en día hay muchas iglesias en el mundo, pero la iglesia que Dios mismo estableció es solamente una. Entre ellas, ¿cuál es la verdadera iglesia que Dios mismo estableció? La Biblia dice que solo la iglesia de Dios es la iglesia que Dios estableció. Vamos a ver el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 20. A ver. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y un versículo anterior dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿cómo se llama? Justamente aquí dice, aquí apacentar, ¿qué significa? Significa cuidar y pastorear. Entonces, ¿qué iglesia nos dijo Dios que cuidemos? Es la iglesia ganada por la sangre de Dios. En otras palabras, la iglesia que Dios mismo cuida es la iglesia ganada por la sangre, la propia sangre de Dios. Veamos ahora el nombre de la verdadera iglesia que la Biblia testifica. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta iglesia? Así como las compañías y las tiendas tienen su nombre, esta iglesia también tiene su nombre. Averiguémoslo a través de la Biblia. Vamos a ver el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice acá. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto? La llamó iglesia de Dios. El nombre de la iglesia de Dios que estableció era... El nombre de la iglesia que Dios estableció era la iglesia de Dios. Ya que la iglesia estaba en Corinto, se la llamó la iglesia de Dios que está en Corinto. En otras palabras, si la iglesia está en Seúl, será llamada la iglesia de Dios que está en Seúl. Y si la iglesia está en Nueva York, será llamada la iglesia de Dios que está en Nueva York. Estudiemos más acerca de esto. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo... Gálatas, capítulo 1, versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí el sujeto de mi conducta es el apóstol Pablo. Pablo, como se puede ver en Gálatas 1:1, ¿no? Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo perseguía sobremanera la iglesia de Jesús, que Jesús estableció antes de recibirlo. Pero aquí, ¿cómo llamó el apóstol Pablo a la iglesia que él perseguía sobremanera? La llamó iglesia de Dios. Por eso la iglesia que Jesús mismo estableció hace 2000 años es la iglesia de Dios. Veamos un versículo más acerca de esto. Veamos 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, 22, dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, como vemos aquí el apóstol Pablo culpó a los que no sabían lo importante que era la Pascua y actuaban con poca consideración. En ese entonces, ¿qué iglesia dijo el apóstol Pablo que ellos menospreciaban?
dijo que menospreciaban a la iglesia de Dios. La razón es que la iglesia en la época apostólica era la iglesia de Dios. La Biblia nos dice que el nombre de la iglesia que Dios estableció y a la que asistían los apóstoles es la iglesia de Dios. Ahora veamos la sangre de Dios, que es la Pascua, la sangre de la Pascua. Entonces, si una iglesia solo tiene el nombre de la iglesia de Dios, ¿puede ser la verdadera iglesia establecida por Dios? No. Volvamos a Hechos capítulo 20. Vamos a ver nuevamente. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, la iglesia de Dios es la iglesia que Dios ganó por su propia sangre. ¿Qué significa la sangre de Dios en la Biblia? Vamos a ver en Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, versículo 34, 25, dice: No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué dice acá? El que habla es Dios. ¿Qué dijo Dios acerca de la sangre de su sacrificio? Dijo que la sangre del Cordero de la Pascua es su sangre. Por tanto, la sangre de Dios indica la sangre del Cordero de la Pascua. Sigamos confirmándolo en el Nuevo Testamento. Mateo 26, 26. ¿Qué dice? Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, esta es la escena en la que Jesús guardó la Pascua con sus discípulos. ¿Cómo llamó Jesús? Porque se puede ver aquí versículos antes, en el 26:17, Mateo 26:17 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Cómo llamó entonces Jesús al vino de la Pascua? Jesús, el Hijo de Dios, llamó al vino de la Pascua mi sangre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la sangre de Dios es prometida, ¿dónde? En la Pascua. Por tanto, la iglesia de Dios que Él ganó por su propia sangre debe guardar la Pascua. Sin la Pascua, la iglesia no puede ser la iglesia que Dios ganó por su propia sangre, ¿verdad? Entonces veamos, entramos a la cuarta parte de este tema. Dice: la iglesia ganada por la sangre es la iglesia redimida por la Pascua. Entonces, ¿por qué Dios estableció la iglesia con su propia sangre? Porque quería darnos el perdón de pecados. Vamos a ver eso en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Efesios 1, 7 dice lo siguiente: Efesios 1, 7 dice lo siguiente: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, podemos recibir el perdón de pecados solo a través de la sangre de Cristo. Dios estableció la iglesia de Dios con los que recibieron el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es la manera por la que podemos recibir el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo? Que es la sangre de Dios. Tenemos que participar en la sangre de Cristo. Vamos a ver el libro de Corintios. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, está escrito que podemos participar en la sangre de Cristo a través de la copa de la bendición que bendecimos. Entonces, ¿qué es la copa de bendición que bendecimos?
¿Qué es la copa de bendición a través de la cual podemos participar en la sangre de Cristo? Es la copa de la Pascua. Podemos participar en la sangre de Cristo por medio del vino que Jesús nos dio en la Pascua. Confirmémoslo a través de la Biblia. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, como podemos ver aquí, podemos participar en la sangre de Cristo guardando la Pascua del nuevo pacto. Por eso la iglesia de Dios que ganó por su propia sangre, es la iglesia que recibe el perdón de pecados a través de la Pascua y llega a ser uno con Cristo. La iglesia sin la Pascua no es la iglesia de Dios que Dios ganó por su propia sangre. Como hemos confirmado hasta ahora, la iglesia que Dios estableció y cuida es llamada iglesia de Dios, y la Pascua debe guardarse allí. Entre muchas iglesias del mundo, ¿qué iglesia satisface estas condiciones? Solamente la iglesia de Dios. Ahora sí, entremos a la última y quinta parte. Veamos que la iglesia de Dios nunca puede ser destruida. ¿Qué le sucederá al que deje la iglesia de Dios que Él mismo estableció y donde Él habita? Veamos las enseñanzas de Jesús acerca de esto. Vamos a ver el libro de Juan. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si un hombre deja a Dios, es como un pámpano que se separa de la vid. Si un pámpano se separa de la vid, ¿puede vivir por sí mismo? Del mismo modo, solo si permanecemos en la iglesia de Dios, que tiene la verdad de la Pascua, podemos ser uno con Dios, que es comparado con la vid, y ser salvos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias no guardan la Pascua. Apoyándose en el número de sus miembros, calumnian y se oponen a la iglesia de Dios. No obstante, ¿será destruida la iglesia de Dios, que Dios estableció y cuida? Nunca. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 38 al 39. Hechos, capítulo 5, versículos del 38 al 39 dice: Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, si su consejo o su obra es de Dios, nunca será destruida. Entonces, ¿de quién es la Pascua del nuevo pacto? Es de Dios. Por eso la iglesia de Dios nunca será destruida por ningún obstáculo. Solo la iglesia de Dios guarda la Pascua que Dios ganó con su propia sangre. Permanezcamos en la iglesia de Dios sin importar qué calumnia u obstáculo venga sobre nosotros, para que podamos recibir mucha bendición de Dios.